En el año 2013 me fui a vivir a Colombia para trabajar en un nuevo proyecto. Tenía un montón de expectativas y sabía que ahí iba a conocer un montón de cosas distintas a las que estaba acostumbrado. Luego de varias semanas ya había logrado instalarme, había alquilado un apartamento pequeño, bonito, moderno, en donde cumplía con todos los requisitos que se pueden imaginar que puede tener un arquitecto de un lugar donde va a vivir. Una mañana, mientras desayunaba y miraba el noticiero, noto que la barra de la cocina donde estaba desayunando se mueve, estaba como floja. Y me llamó la atención porque era algo que no debería ocurrir. Sin embargo, en unos segundos después en la tele dicen algo así como un sismo se acaba de sentir en Bogotá. Y me quedé desconcertado por unos segundos. Y ahí entendí y volví a tocar la barra y la barra estaba bien. Eso era un sismo. Yo nunca había sentido un sismo en mi vida. Ese fue mi primer sismo. Seguramente ustedes ya han vivido un montón de experiencias de sismos, algunas quizá no tan divertidas como mi primera experiencia sísmica, pero eso para mí fue totalmente novedoso. De hecho, tuve un montón de experiencias más en donde, no solo en Colombia, sino en El Salvador, en donde viví después, que fueron bastante más moviditas. Colombia, los sismos que viví en Colombia fueron una de las cosas nuevas que conocí ahí. Por supuesto que cuando uno cambia de país, uno investiga, tiene mucha expectativa, busca la comida, la forma de hablar, las costumbres, el vocabulario. Yo ya había vivido en El Salvador, también había vivido en Uruguay, pero nunca había vivido una cosa así tan diferente. Y Colombia además tiene lugares increíbles, tiene mucha diversidad, tiene playas, tiene montañas, tiene selva, desierto. Y otra de las cosas que más me resultó novedosa fue el tema de la geografía y lo difícil que podía ser llegar a determinados sitios. Había lugares en donde uno podía demorarse hasta 3 días en llegar, por el relieve, porque no hay caminos, porque hay cordilleras, porque zonas de difícil acceso, el clima, que tampoco ayuda. Uruguay es un país pequeño. Yo estaba acostumbrado a Uruguay, que era un país pequeño, en donde digamos que tiene una geografía suave y ondulada, como nos enseñan en la escuela. Pero ahí era diferente, o incluso El Salvador. El Salvador que tiene montañas y tiene zonas de difícil acceso, como es un país pequeño, uno puede llegar rápidamente en 5 o 6 horas máximos a cualquier sitio. Pero el gran reto para mí fue hacer arquitectura en esos lugares tan alejados. Eso era totalmente distinto a lo que yo sabía hacer, a lo que yo había aprendido. Yo sabía si ya hacer hospitales, centros de salud, tenía un montón de experiencia, pero nunca me había tocado en lugares tan alejados. Uno cree que cuando sale de la universidad, uno sabe y se va a saber todo de una, y eso no es así. La verdadera realidad te la da la experiencia, y es cuando uno sale de esa burbuja y de ese cascarón de la universidad. Y más aún cuando uno cambia de país, porque cuando uno cambia de país, todo el entorno cambia, todo lo que uno conoció cambia. Imagínense ser arquitecto y pasar de un país sin sismos a un país con sismos. Era totalmente diferente. Uno de los proyectos que tuvimos que hacer era un hospital en un municipio bien alejado, bien al norte de Colombia, casi en la frontera con Panamá. Para llegar ahí no había carretera. Había que ir hasta cierto punto, tomar un barco, navegar por una especie de delta, entrar en un río, luego una laguna y finalmente llegar al pueblo. El pueblo era un pueblo normal, con su plaza, con su iglesia y con un hospital. Un hospital que se había inundado hace unos años por el cambio climático y el fenómeno de la Niña, y se había resuelto hacer un edificio nuevo en un terreno más elevado. Entonces, cuando estoy ahí recorriendo el hospital era grande, la verdad que tenía espacios verdes, tenía árboles como nos gustaría que fueran todos los hospitales, pero tuve una sensación rara porque lo noté como vacío. Yo sé que había llegado como pasado el mediodía y ustedes saben que los hospitales generalmente están llenos de gente a la mañana y a la tarde están un poco más tranquilos, pero la sensación fue de que ese hospital era totalmente grande, desproporcionado. Entonces, cuando estoy ahí recorriendo y empiezo a ver y empiezo a preguntar y voy para el área de encamados, por ejemplo, y pregunto, oiga, ¿y acá no hay nadie? Y me dicen, no, es que en la tarde solo hay una enfermera y la enfermera está en la parte de urgencias y si nosotros la llamamos ella viene, pero ella está allá. Ok. Luego voy al área de partos y el área de partos estaba cerrada. Y yo pregunto, ¿y por qué está cerrada el área de partos? No, es que hay muy pocos partos al mes, en realidad no lo tenemos abierto, lo tenemos cerrado
porque necesitamos, si no, estar limpiándolo cada rato y no hay personal para hacer eso. Y también estamos con problemas de médicos, porque hubo un médico que se fue hace 3 meses y todavía no han nombrado el reemplazo. No, parece que no es fácil encontrar gente que quiera venirse a vivir acá. Entonces me preguntaba, y le preguntaba a mis colegas, ¿qué hacemos, digamos? Porque si no hay personal para este hospital pequeño, ¿cómo va a haber personal para un hospital más grande? O si no es posible mantener este hospital pequeño, ¿cómo vamos a hacer para mantener uno más grande? O incluso, digamos, o sea, ¿es viable hacer un hospital acá? ¿Es sostenible una infraestructura con más tecnología en un lugar donde ni siquiera hay electricidad de manera continua? ¿O qué vamos a hacer? ¿Conseguiremos un técnico de rayos X que quiera venirse a vivir acá, a trabajar acá? ¿O qué vamos a hacer el día que se rompa un equipo de aire acondicionado? ¿Quién lo va a venir a arreglar? A mí realmente yo estaba sumamente preocupado y esa experiencia me marcó para siempre, porque además marca un problema ético, que es las personas que viven en ese pueblo tienen derecho a tener un servicio de la misma calidad de la gente que vive en un lugar grande. Pero no hay forma de resolver eso. Entonces, vaya dilema si es que los hay. Ahora, ¿qué se imaginan que pasó? Pues pasó lo obvio. Se hizo el diseño del hospital nuevo cumpliendo con todas las normas de habilitación, con todos los criterios, que por supuesto nunca se construyó, porque no hubo dinero ni siquiera para construirlo. Entonces, la gente siguió atendiéndose en ese hospital modesto que yo espero que nunca se haya vuelto a inundar. Más allá de la anécdota, lo cierto es que es importante permitirnos analizar las cosas más allá del papel y más allá de lo que dice una norma. No para cuestionarlos, para ser anárquicos o para no cumplir las normas, sino para entender, para razonar la lógica de lo que estamos haciendo, del porqué de las decisiones, tener un pensamiento crítico sobre lo que estamos haciendo y lo que estamos viendo. Eso es lo que en realidad nos permite adaptarnos a la realidad. Hoy por hoy, cuando se me plantean situaciones similares, me toca como bajar un cambio, ¿no? Pensar, ¿será la mejor solución? ¿O será que han hecho otros países? ¿O no hay otra opción? ¿O de repente, será que todo se soluciona con arquitectura? ¿O quizás sea mejor comprar 2 lanchas que puedan llevar a la gente de un lugar a otro en caso de ser necesario y no construir un nuevo hospital más grande, más costoso, que a los 2 años esté sin funcionamiento o antes? Entonces, pero yo creo que sobre todo escuchar, ¿no? Escuchar a la gente, escuchar a los usuarios, escuchar a los que más saben, investigar, leer, preguntar. Y ¿saben qué? No hay que tener miedo a preguntar ni a equivocarse, a cuestionar una norma o un preconcepto. Lo que hay que tener sí es conciencia y responsabilidad con las decisiones que uno toma y las que uno hace, pero no actuar en piloto automático, porque sí. Así como cuando uno siente un sismo, ¿no? Cuando uno siente un sismo que se queda así como tenso unos segundos y luego actúa con calma y sin asustarse. Hoy por hoy el tema de la sostenibilidad de los proyectos es uno de los temas que más me apasiona. Y eso lo aprendí en ese viaje al norte de Colombia. Ahí aprendí, por ejemplo, que no todo está escrito, que no alcanza con saber, con estudiar, con tener normas que nos digan qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Es necesario ver más allá. Es necesario usar ese conocimiento y esa experiencia que uno tiene para adaptarlo a la realidad y a las personas que están en ese lugar. Solo así vamos a hacer un cambio en serio que cambie la realidad de las personas. Si no, vamos a seguir haciendo lo mismo de siempre. Muchas gracias.